Muy buen día, amigos de Euroespacio. Espero que estén muy bien. El día de hoy, 19 de junio, es el día del cáncer de riñón a nivel mundial para hacer conciencia y para ello hemos invitado al doctor Víctor Corona, quien es especialista en neurología oncológica. Hola, Víctor, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí. Hola Claudia, bonito día. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es tan importante hablar sobre el cáncer de riñón? Sí, claro, bueno, el cáncer de riñón tiene una incidencia a nivel mundial de 434,000 casos aproximadamente por año. Esto lo localiza en el número 14, ¿no? De los tumores. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que cuando hablamos de los top ranks, tú sabes, tenemos estas líneas peligrosas de quién es el número uno y quién es el número 10. El cáncer de riñón ahora se encuentra en el número 14, no pareciera tan frecuente, pero sí que lo es. Y además es una tumoración que causa también una alta mortalidad. Al día de hoy se encuentra en la razón número 16 de causa de muerte a nivel mundial. Es importante hablar de él porque, en primera, los riñones son unos órganos súper importantes para nuestra vida, ¿no? Tenemos todas estas patologías que tienen que ver muchas veces con su función, que son vistas en general por los nefrólogos, pero que si tienen alguna afectación en su estructura, pues es parte de la urología y de la urología oncológica tratarlas. Y muchas veces no nos damos cuenta. Esta es la parte que es muy importante, que cuando estamos en la vida diaria, pues hacemos miles de cosas. Muchas veces ni siquiera nos enteramos de cómo hacemos pipí o a qué hora hacemos pipí. Y el riñón nos va a dar señales a través de nuestra pipí cotidianamente, ¿no? El riñón, como está localizado muy protegidito en nuestra espalda, entre grasa y músculos, pues es difícil que nos dé alguna manifestación. Sin embargo, el cáncer de riñón también su frecuencia se ha incrementado, es decir, en nuestro país es ampliamente frecuente y cada vez vemos más en la población que se presenta entre los 40 y 45 años. Antes veíamos presentaciones a partir de los 60. No es el punto más álgido de ser joven y tener un tumor así, pero bueno, ahora 60 años también es alguien muy joven, que es muy activo, que hace toda su vida, que siguen siendo pilares en sus trabajos y todo. Entonces tenemos un rango muy amplio de presentación del cáncer de riñón. Ok. ¿Y a qué tipo de pacientes afecta principalmente? Bueno, principalmente va a afectar a aquellas personas que tienen entre 60 y 65 años. Esos son los más frecuentes, ¿no? Lo vemos más, como lo comenté ahora, más frecuente en gente más joven por algunos factores asociados. Pero en general, aquellas personas que están entre 60 y 65 años pueden tener un cáncer en el riñón. Y ahorita mismo dijiste de que hay gente más joven con factores asociados. Con ¿Cuáles factores serían los factores, estos factores asociados que ponen, o sea, que pueden ser la gente que más tiende a tener cáncer de... de riñón, sí. Tenemos ciertas cosas en nuestro ambiente que nos hacen favorecer este tipo de cosas, ¿no? Y una de ellas ha sido un poco asociada a la obesidad y al síndrome metabólico. No ha sido completamente bien demostrado, pero se ha observado que en la población general, aquellos que están con algún nivel de sobrepeso o obesidad podría ser un factor de riesgo para el cáncer de riñón. También tenemos otro factor que es súper importante, que es el tabaquismo. El tabaquismo podría generar también transformaciones celulares a nivel del riñón y generar algunas tumoraciones. Además, tenemos que recordar que dentro de los factores de riesgo, pues muchas veces nuestro cuerpo, ¿sabes? Tenemos este dicho de que es lo que comemos y lo que bebemos, ¿no? Y esto es súper importante porque lo que bebemos, todo, lo que sea, lo que encontremos en cualquier esquina, va a ser filtrado por nuestros riñones. Entonces, hay algunas ya hipótesis y teorías respecto al uso de edulcorantes, al uso crónico de analgésicos. Entonces, en México usamos muchísimos edulcorantes en todas las bebidas que tenemos y más o menos se ha descrito riesgo para algunos tipos de cánceres de riñón. Entonces, pues digo, Mm, a veces es recomendable pues nuestra ingesta de agua en lo más posible, ¿no? Un agua de limón simple es mucho más sana que muchas otras cosas que consumimos. Ahora, claro. el tabaquismo, como en muchos tumores, se ha demostrado que puede generar óxido de reducción y cambios en los radicales libres y esto genera también transformación celular. Y por otro lado, tenemos a aquellos, muchos de nosotros, que llegamos a tomarnos alguna pastilla para el dolor
y la tomamos porque ya me duele el cuello, porque hoy fue un día difícil y ya me torcí, o tengo este dolorcito de cabeza de diario que pues no lo atiendo, pero me duele la cabeza y me tomo un analgésico y ya está. Entonces también está bien descrito que el uso crónico de analgésicos así, de que me lo tomo porque me duele, podría generar a largo plazo alguna lesión también en el riñón. Esos son Qué como los factores interesante. más importantes y que a veces desconocemos respecto del cuidado de nuestro riñón. ¿Y existen algunos síntomas que nos puedan poner en alerta que la gente deba decir, tendría que ir al urólogo? Claro, sabes, muchas veces las posibles lesiones tumorales que lleguen a crecer en un riñón, pues están muy dentro de nuestro cuerpo, son zonas que no llegan a darnos algún síntoma tan franco, pero sí que hay algunas cosas que nos pueden alertar. Entonces, algunas de esas son un dolor en la región de la espalda, en la región dorsolumbar específicamente. Y sabes, es común que la gente sienta un dolor en la espalda, pero Sí, hacemos tantas actividades que si cargué una mochila, que si me levanto el garrafón y que si luego tengo dolor de espalda, que si cargo las mascotas, que si cargo niños. O sea, es un mundo así global de actividades en las que nos puede doler la espalda, ¿no? Y muchas veces sí vemos gente que le duele la espalda y dicen, ay, debe ser un riñón, ¿no? O sea, es como que ujú. estás ya pensando en ellos de alguna manera. Pero el dolor no es el síntoma más frecuente, pero puede aparecer cuando hay lesiones que puedan ser ya muy grandes en el interior de nuestro cuerpo. Pero hay otro síntoma, hay otra alerta que es muy importante, que es el sangrado a través de la orina. Entonces, los cambios del color de la orina es algo que, como te comentaba, Claudia, no siempre percibimos, ¿no? Te levantas temprano, haces pipí, te bañas, haces sigues en tu día a día y a veces incluso te levantaste y no has ni prendido la luz, ¿no? O sea, es una cosa muy Cierto. peculiar. Y cuando no, pues tampoco es que seamos muy observadores de qué está pasando con esto, la vemos amarillita y en general está bien y más o menos decimos, pues es que sale conforme a lo que tomé, y si tomé mucho café o no tomé agua, pues la veo más oscurita y así nos comentan las personas. Pero puede presentarse un color rojo en la orina, es decir, la presencia de la sangre puede manifestarse con un síntoma que se llama hematuria. Y esto es Okey. sangre a través de la orina y el sangrado, pues muchas veces no es franco, no es inmediato. Muchas veces hacemos un check-up, ya sabes, me hago mi check-up anual y entonces es importante considerar un examen de orina, pero una alerta que nos puede hacer pensar es esa, es ver sangre en nuestra orina. Y otra cosa que a veces que es característica en este tipo de tumores es la pérdida de peso. El cáncer de riñón puede dar una pérdida de peso importante y de pronto, pues digo, no confundirnos, ¿no? Entre el que es delgado y el que está llenito y a veces decimos, oye, te ves muy flaquito, estás muy demacradito, ya sabes, usamos todos nuestros términos mexicanos para decirle a alguien que está un poco adelgazado o algo, pero sí que es importante que, bueno, si era alguien que estaba con buena consistencia y lo vemos más delgado, la pérdida de peso puede ser un síntoma también que diga, oye, algo está pasando, ¿no? O incluso comiendo bien, ¿no? Ujú, La pérdida de apetito, pues también puede ser una característica. Lo vemos comer menos, no es normal, bajo de peso, pero sí que es verdad que comemos bien, ¿no? ¿Y existen algún tipo de estudios, chequeos que deberíamos de hacernos para saber si existe cáncer de En riñón? el Porque riñón. normalmente el cáncer de riñón, como todos los cánceres, son silenciosos, ¿no? Sí, sí, y este es en particular muy silencioso por su localización y que pues su crecimiento es lento. Los tumores que llegan a aparecer en un riñón tienen un crecimiento más o menos de 1 centímetro por año, bueno, hablar de 1 centímetro puede ser considerable, pero es decir, es lento este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el check-up, pues hay gente joven, 45 años, que se van haciendo su check-up. Ahora tenemos una sociedad mucho más dinámica, que hace ejercicio, que come diferente, ¿no? Pero tenemos que recordar que también existen muchos factores genéticos, hereditarios, ¿no? Y a veces esa parte es importante, ¿no? En la familia decir, oye, mi abuelito, mi tío, no sé, una comunicación interna familiar que a veces permite saber si tenemos ese factor de riesgo que no comentamos antes, de que es de que alguien te lo herede o tengas esta transformación. Pero cuando hacemos nuestro check-up anual, pues, por ejemplo, para el cáncer de riñón sí sería recomendable tal vez a partir de los 55 por el cambio de presentación. Y lo que normalmente solicitamos es cosas muy sencillas que se pueden hacer hoy día en cualquier sitio,
que es el examen general de orina y un ultrasonido de la vía urinaria, aunque Ujú. habitualmente pues, pedimos específicamente que se nos evalúe los riñones, porque el ultrasonido es como un acercarse a tener información de tu riñón muy sencilla, que te puede dar mucha información y saber si vas a requerir alguna otra cosa más. Es importante saber que en el mundo 30% de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer de riñón fue porque fueron al check-up, pero fueron al check-up general, Por ¿sabes? O sea, X. por X cosa, porque se fueron a hacer su estudio de sangre, ver sus grasas, que todo vaya bien. Y habitualmente los check-ups consideran un ultrasonido abdominal, pélvico, ¿no? Así como para en general Ujú. ver cómo estás en el interior. Y entonces, en esos check-ups, 30% de las personas llegan a encontrar, aquí se ve algo en tu riñón. Y entonces de Uf. ese 30% encontramos tumoraciones que están ahí alojadas, como tú dices, silenciosas, que no nos dan ninguna información. Y entonces eso es muy importante que por esta forma de presentarse tan oscura, llegamos a encontrar estas cosas en los ultrasonidos. Ok, muy interesante. Y a esta gente que le encuentran el cáncer de riñón, ¿qué opciones de tratamiento para ellos hay? Sí, las opciones de tratamiento son muy variadas hoy día. Tenemos, por ejemplo, si ya vimos que tiene esta lesión, pues obviamente ya cuando acuden a consulta les dijeron, oigan, se ve una bolita, se ve algo en su riñón, entonces acuden con nosotros. Normalmente complementamos la información en general, hacemos una tomografía, alguna resonancia, algo más específico, porque tenemos que saber de qué tamaño es y en qué posición se encuentra del riñón. Y muchas veces hoy día tenemos una super tecnología de mínima invasión, tenemos aparatos que nos permiten hacerlo, tenemos la robótica, la laparoscopía para suprimir mucho la cirugía abierta y un primer tratamiento puede ser la cirugía. Y esa cirugía la evaluamos en relación a esta información que obtenemos. Muchas veces vemos dónde se localiza, si está en la parte de arriba, si está en la parte de abajo, si está en la parte central, cuántos centímetros mide, qué tanto involucra perder un riñón, ¿no? Y el cáncer de riñón hoy día puede ser tratado con una resección parcial, es decir, Ujú. algo que conocemos como nefrectomía parcial, que puede ser con robótica o laparoscopía o abierto en algunos puntos del país. Y entonces solo retirar la tumoración, ¿no? Esto es una súper ventaja cuando hacemos un diagnóstico oportuno, es decir, que nos dimos cuenta que el tumor no era tan grande y que podemos resolverlo así, y entonces salvar parte de nuestro riñón, que es muy importante para el filtrado, para la vida diaria, para todo el filtrado de lo que hacemos y que nos mantiene con vida realmente un riñón, ¿no? Súper importante nuestro riñón. Pero a veces tenemos un panorama diferente en el que el riñón tiene un tumor muy grande que puede medir 10, 15 centímetros, ¿sabes? Son situaciones bastante complejas y que también con lesiones tan grandes a veces tenemos una enfermedad que se ha regado en nuestro cuerpo que puede ser metastásica. Entonces, hablando de esos tres escenarios, que no siempre son tan agradables, pues el primero, normalmente la solución es quirúrgica y retiramos solo el tumor de 1 centímetro y salvamos todo el riñón. Y es muy efectivo. La tasa o la posibilidad de que ese tumor regrese se vuelve baja. Cuando tenemos riñones que tienen tumores muy grandes, pues entonces se pierde la unidad funcional, se pierde el riñón y entonces hacemos una nefrectomía que se llama radical. Y entonces retiramos todo ese tumor. El tratamiento primario de cualquier cáncer de riñón es la cirugía. Cuando tenemos el último escenario, que es el tumor de un riñón que apareció por ahí y que es una persona que tiene desafortunadamente una metástasis, está alguna parte de su cuerpo invadido, como pueden ser con frecuencia los pulmones, el hígado y los huesos, en ese orden, pues puede ser una enfermedad muy devastadora. Tienen altas tasas de mortalidad si no las atendemos a tiempo. Y bueno, ahí cuando hemos ya retirado, por ejemplo, el tumor o el riñón, hay algunas líneas de tratamiento oncológico médico que existen actualmente, que pueden ser la inmunoterapia principalmente. Y esta inmunoterapia es una terapia que se puede dar, nosotros en oncología utilizamos algunos términos para los momentos en que damos las terapias, ¿no? Y entonces Ujú. le llamamos neoadyuvante, o sea, antes de que me operen. Luego llamamos una cosa que se llama adyuvante, que es cuando ya me han quitado un tumor, y a veces coadyuvante, cuando tenemos que trabajar juntos en la terapia, ¿no? Lo más común en el cáncer de riñón es que sea después de operado, tenemos un resultado del patólogo que nos dice qué clase de tumor es, qué características tiene,
Y estas características a veces nos indican su potencial agresividad o la posibilidad de que aún ya operado ese tumor pueda regresar o pueda aparecer en alguna otra parte de mi cuerpo como una enfermedad lejana a distancia o metastásica. Y en este caso, muchos de estos pacientes requieren de esta terapia que está basada a una serie de moléculas nuevas que son en base a antígenos y anticuerpos, que es la inmunoterapia, y que está basada en Sí. el tocilizumab, básicamente. Pero esto depende del resultado de patología. Muchas veces también el panorama no siempre es tan desalentador y podemos tener Ujú. pacientes que tuvieron una detección en el check-up y se ve un tumor chiquito y lo retiramos y pueden tener una sobrevida larga, sin ningún problema, con su riñón funcionando y con una Sí. tasa o una menor posibilidad de que el tumor regrese. Por supuesto, esto implica que después hacemos algunos cambios, ¿sabes? Hay que dormir bien, cumplir tus 8 horas de sueño, disminuir los índices de estrés y todas estas vías que conocemos hoy metabólicas, que conocemos vías metabólicas para el desarrollo de diferentes enfermedades y que los tumores no son la excepción. Entonces, mantener un ritmo de vida saludable, siempre hablamos del ritmo de vida saludable Dios. y definirlo es muy difícil porque tienes que hacer ejercicio, ok, ¿a qué hora voy a hacer ejercicio? ¿Cuánto tengo que hacer de ejercicio? ¿Quién te orienta en todas esas cosas de lo que hablamos calidad de vida? ¿Y cómo como? ¿Y cómo comes? Bueno, es un mundo global. ¿Y dónde compras la carne? ¿Qué tanta consumo de carne? Es súper difícil cuando los doctores queremos decir la calidad de vida, cuando muchas veces ni siquiera somos el mejor ejemplo, pero influye sí a veces recomendar un nutriólogo que te orienta a comer sano, a comer un poquito mejor. Si tienes Ujú. algún nivel de sobrepeso o obesidad, pues mejorarlo, porque de cualquier manera, la vida saludable es en general. Y eso es muy Claro. difícil de lograr. Y después, cuando además no hemos hecho una vida saludable y tenemos una tumoración, pues esto se vuelve un poco más complejo, ¿no? Queremos pensar en la vida saludable cuando ya tenemos el problema, ¿no? Y no hacer mi Claro, vida correcto. saludable antes de llegar al problema. Pero hoy día existen, sí, principalmente la terapia de cirugía y algunas líneas de la que está más en boga es la inmunoterapia dirigida, pero que sí implica que sean alguna persona, un paciente, que tiene probablemente una enfermedad más avanzada, una enfermedad más agresiva y que se determina muchas veces con el resultado de patología de la intervención. Y hablando de calidad de vida, después de estos tratamientos, ¿cómo les afecta? ¿Cómo queda su vida? Una cosa muy importante, independientemente de que hacemos ejercicio y comemos, es mantener la salud del riñón, porque el escenario puede ser muy bueno si se retiró un tumor pequeño y tengo un riñón y medio, ¿no? Entonces, mi Ujú. riñón va a estar funcional, pero tengo que generar una mejor ingesta de líquidos y que estos líquidos no sean tan tóxicos, ¿no? Es decir, la ingesta de agua común, la hidratación continua se vuelve muy importante. Y más cuando la persona perdió el riñón por la tumoración. Es decir, esta persona cuando ya solo tiene un riñón, nosotros en medicina le conocemos como monorreno, un solo riñón, y tener un solo riñón implica cambios significativos. Tienes que bajar de peso, tienes que comer menor cantidad de proteínas, no puedes estar tomándote Mm. los medicamentos para el dolor así nada más, porque todo va a ir al riñón que te queda. Y la ingesta de agua se vuelve muy importante, un riñón que se mantenga bien hidratado durante el día. Y sabes, en nuestro país hace mucho calor, puede llover o no, pero siempre hace calor. Y entonces es importante pues el consumo de agua, que tampoco debe ser exagerado. A veces vemos gente que trae su botella y consumen agua todo el día, pero 1,5 litros a 2 litros de que amanece a que anochece es una, es lo esperado normal. Tampoco tenemos que tomar 5 a 6 litros de agua al día, ¿sabes? Es decir, Okey. mantener tu cuerpo hidratado, normal, pero sí tienes que mejorar estos hábitos. ¿Qué podemos decir de otras cosas, no? De no fumar o otras cosas que son tóxicas para nuestro cuerpo, que también son difíciles a veces de enfrentar. Pero en el caso específico de la salud de nuestro riñón es importante una ingesta razonable de agua, disminuir el consumo de proteínas de diferentes productos, ¿no? Esto no quiere decir que yo sea un nutriólogo, pero sí hay forma de que hablamos de las proteínas vegetales, de las proteínas animales, ¿no? Lo importante es que el consumo sea equilibrado para que tu riñón, que filtra las proteínas y filtra muchas otras cosas, no esté sobrecargado en su trabajo y que esté funcional. Y esto se logra bien, o sea, una cosa es el aspecto, sabes, de que tratamos el cáncer, pero por la otra,
cuando se trata del riñón, tenemos que darle este mantenimiento de calidad de vida al riñón. Y en cuanto a avances que ha habido científicos, ¿qué avances hay para el tratamiento de este tipo de cáncer? Sabes, ahora está muy de moda secuenciación genética y saber qué está pasando. Hay algunas investigaciones nuevas que se realizan en base a la expresión o sobreexpresión de los Ujú. genes. Nuestro DNA tiene nuestros genes establecidos, los hemos heredado y ahí están. Pero estos genes pueden sufrir un cambio. Y ese cambio está asociado a lo que llamamos vía metabólica, estrés, ejercicio, cómo vivo, cómo hago mi vida en general y qué pongo en mi cuerpo. Y entonces todos estos factores pueden hacer que nuestro DNA sufra algún cambio. Habrás escuchado hablar, Claudia, de la situación de la apoptosis, es decir, la destrucción celular programada, que es un poco compleja, pero porque estamos envejeciendo y estamos muriendo. Pero a pesar de eso, pues nos crece el cabello, nos crecen las uñas, nos crece nuestra piel, o sea, estamos en una reproducción continua de todas maneras interna. ¿Y qué pasa? Que tecnológicamente hoy día está habiendo un gran avance en la biología molecular y en la genética dirigida para saber si mi cuerpo está o va a sufrir alguna de estos cambios en el trabajo interno de nuestro cuerpo, en el microscopio, en las células, que digan, oye, aquí está fallando esto. Y esto se rompe, estoy hablando coloquialmente, y entonces se transforma mi célula y no crece normal y algo le pasa, ¿no? Estos fenómenos son de la proliferación de las células, del control de su muerte programada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es tan maravilloso que si una célula crece mal va a decir, ah, esta tiene que morir, no puede crecer. Y eso es lo que pasa muchas veces con el cáncer, que nuestras células pierden su control, no hay ciertos mecanismos que se producen en las células, en los receptores y que favorecen el crecimiento de estas malas células que pueden matarnos, ¿no? Entonces, hoy día se han hecho muchos avances en el cáncer de riñón específicamente buscando expresiones, es decir, fallas en esta mecánica para Ujú. encontrar nuevas terapias que puedan modificar ese proceso interno celular. Y las más importantes al día también son las inmunoterapias, ¿no? Ah, muy interesante. Sí, es súper interesante, el mundo está evolucionando. Sí. Queremos llegar a muchos términos de, ay, si me hago yo un análisis genético, ¿sabes? Para saber qué riesgos tienes. O sea, vas a tener los genes, los genes están ahí, pero hay unos que están presentes y otros que no. Y cuando hay algunos presentes es que se va a desarrollar un problema, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Y otros que los tenemos, pero perdieron su control. Y entonces al perder su control, el resultado es también probablemente un tumor. Qué triste, pero bueno. Sí, Pero bueno, saberlo creo que puede ayudar para poder sí, es mejorar la importante salud, ¿no? saber todo y al final la medicina pues siempre busca y está buscando encontrar estas fallas para tratar de corregirlas, digamos, intrínsecamente antes de, Sí, para que, antes de. para que no lleguemos a tener estas situaciones, ¿no? Y a nuestros amigos que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Que se cuiden en qué. O sea, ya nos has Ujú, dicho la alimentación, bebidas, ¿qué tipo de bebidas? ujú. Evitar, por ejemplo, las alcohólicas de los destilados, el vino, ¿qué otras cosas? Frutas, algo, o cómo podrían empezar a prevenir y llevar una vida más saludable, además de tomar agua. Sí, bueno, no solo tomar agua, hacer ejercicio, bueno, a veces es difícil, te lo decía, pero si tú haces ejercicio vas a consumir en el proceso de oxidorreducción va a ser mejor, no vas a tener tantas grasas que generan ciertos cambios químicos. Pero para la vida diaria, por ejemplo, pues tu agua de limón, tu agua de Jamaica, no necesariamente tiene que ser sin sabor, que sí sería mejor que tomar muchas cosas que venden en algunos refrigeradores de todos los supers, ¿no? O sea, te puedes Claro. echar un ojo ahí y todos tienen ciertas sustancias, edulcorantes y estas cosas. Mucha gente, ¿sabes? Los ha empezado a usar porque querían bajar de peso, justificando el Ujú. edulcorante contra el Sí, azúcar, sí. pero el edulcorante es tóxico y genera cambios en nuestro cuerpo, entonces es mejor tomar el agua si quieres bajar de peso y Ok, no consumir ok. otra Tomo, cosa. tomo nota. Y tomar el agua así, pues también evitará riesgos para tener un cáncer de riñón, eso es definitivo. Por supuesto que, bueno, a lo mejor platicar entre familia, oye, mi abuelito, ¿qué le pasó? Explorar un poco cuando estamos en familia, saber qué pasa, qué ha pasado con ellos,
A veces la propia historia, ¿sabes? De mi abuelito era muy alegre, pero se murió. Ay, ¿qué le pasó? Pues tenía un tumor en el riñón, ¿no? ¿Cómo crees, no? A Y veces eso no nos nos hace más propensos. y eso nos hace más propensos, definitivo, hay un Okey. factor ahí genético hereditario, pero no siempre lo platicamos o estamos en desconocimiento de estas cosas. Y a veces, bueno, esta plática porque dice, bueno, pues si el abuelo murió, fíjate que pues me voy a hacer un examen o algo, ¿no? Estar más pendientes de lo que sucede en nuestro entorno propiamente ayuda. En general, la dieta, este es un tema súper complejo porque ahora hay muchas dietas y muchas variantes, hay gente vegana, gente que solo come el huevo, gente que solo come el pescado, gente que come y hay gente que come todo y viene la clásica, él come todo, está súper sano, ¿no? ¿Sabes? Sí. También sucede, pero porque hay ciertas cosas que no, que han modificado nuestro entorno. Vivimos súper estresados, eh, tenemos prisa, tenemos necesidades, tenemos preocupaciones también en el trabajo, en la casa, en muchas partes de nuestra vida. ¿Y cómo le dices a alguien? No, no te preocupes, no te estreses, o sea, no pasa nada, ¿no? Sigue el Es ritmo. fácil de decir, pero difícil de hacer. No, pero hacerlo realmente, decir, ok, el sábado no voy a ir a esto y voy a ir al parque a respirar puro y dices, ¿en dónde respiro puro? No, en la ciudad. Muchos factores asociados que requieren pues, ser más profundos, pero un buen consumo de agua, una dieta equilibrada con menos proteínas y grasas permiten que estemos mejor en general, ¿no? En general. Pero en específico el cáncer de riñón, eh, siendo que se ha demostrado que puede estar más asociado a gente que es un poquito más llenita, pues un control de peso, estar con más actividad puede ser una buena idea. Y el resto, bueno, tú lo comentaste, no fumar, ciertos destilados, que pues también no te circula agua, te circula alcohol, ¿no? No te circula otra Ujú, cosa, o te circulan grasas en la sangre. Entonces, todo esto, ujú. pues es difícil cuidarnos, pero la verdad es que si haces un esfuerzo puedes lograr mucho, estar sano. Y esto impacta, o sea, si tú lo haces ahora, probablemente con nuestra media de vida, ¿no? Que son 75, 76 años, pues a lo mejor hay gente que también se cuida mucho y pues implica que, ¿sabes? Desayuno un huevo, no 5 huevos, o sea, sí, a Okey. veces, no, unos huevitos, sí, pero, o sea, ¿qué onda con los huevitos, no? Fueron 5 o 4 porque son chiquitos, etcétera. Tenemos muchos hábitos de casa, de la familia, de lo que comemos y consumimos, y a veces no solo es el mal consumo, a veces es solo la cantidad, ¿sabes? O sea, pues es que Okey. yo no tomo agua nunca. Okey, pues bebe un poco. Sí, O o yo me como 5 huevos al desayunar. Bueno, cómete uno y complétalo con unas verduritas. O sea, son cambios que a veces, no parecen tan significativos, pero sí que lo son, ¿no? Entonces, la verdad es que al final tenemos que pensar que es nuestro cuerpo, que es el único que tenemos y que todo lo que hagas por él será positivamente, pues favorecerá que no tengas muchos otro tipo de problemas. pues muchas gracias, Víctor, por toda esta información, por estar Encantado. aquí y queda abierta la invitación para cualquier otro día que otro tema. Estaremos Sí, encantados de tenerte. Amigos de Euroespacio, un gusto haber estado con ustedes. Si les parece interesante esta información, por favor, compártanla y estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias y hasta la próxima.